exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación, en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación, en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. En esta mañana, queridos hermanos, acompáñeme, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que sea la palabra de Dios hablando. Que sea la palabra de Dios enseñándonos en esta mañana. Nosotros somos personas que generalmente tenemos la tendencia a cuidar cosas, pero a veces nos pasa que atendemos algo y desatendemos otra cosa. Somos a veces como monotarea, ¿verdad? Una sola cosa. Cuidamos algo y descuidamos otra cosa. A veces cuidamos lo grande y descuidamos aquellas cosas que consideramos que, si bien es cierto, tienen algo de significado, pero que no son muy importantes y las dejamos allí. En otras ocasiones cuidamos nuestro trabajo bastante, mas sin embargo descuidamos nuestro propósito, por ejemplo. Y en otras ocasiones cuidamos todo lo material en lugar de cuidar el carácter, en lugar de cuidar lo que somos. En esta mañana quiero hablar con ustedes el tema atiende lo pequeño, el propósito y también el aceite. Y para esto vamos a ver 3 pasajes de la Escritura, 3 historias, 3 partes de la palabra para que nosotros podamos entender cómo prestar atención o a qué le debo prestar atención. Para esta primera parte de prestar atención a lo pequeño y también lo grande, vamos a hablar de un grupo de personas que eran expertos en la ley. Eran personas que conocían la palabra, personas que tenían un título, personas que habían pasado toda la vida escudriñando, toda la vida leyendo la palabra, mas sin embargo el Señor Jesús en Mateo, el capítulo 23, en el versículo 23, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Y viene aquí una expresión un poco fuerte, una expresión que Jesús sí la pronunciaba, no muy seguido, pero cuando tenía que hacerlo, Él lo hacía. Y Él dice: hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, es decir, dan el diezmo, dan la 10ª parte de sus especias. Y a mí me llama la atención que estas 3 especias que Jesucristo menciona, ¿saben qué? Son pequeñitas. La primera especia que Él menciona es la menta. Algo sencillo, algo pequeño. Lo segundo, hermanos, que Él menciona aquí es el anís. Hermanos, qué rico es tomarse un té de anís. Es una semilla chiquita, es una semilla chiquita. Y cuando uno pone esa semilla a hervir, el té sabe más rico que el de sobrecitos, hermanos. Créame que sí, pero lo que quiero llevarle a considerar es que es algo pequeño. Y luego el Señor Jesús menciona otra semilla más, otra especia más pequeña, el comino.
Hay las hermanas y los hermanos también que de vez en cuando visitamos la cocina. Sí conocemos el comino, ¿verdad? Es una semilla chiquitita, hermanos. Estos hombres tenían tal dedicación que ellos se cuidaban en lo pequeño. Ellos daban el diezmo de lo más pequeño, lo hacían así. Pero el Señor Jesús viene y le dice: perdónenme, pero ustedes son unas personas falsas. Son personas que se cuidan en esto, pero descuidan también lo otro. Luego el Señor dice: pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Has tenido cuidado de lo pequeño, pero te has descuidado de lo grande. Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Saben que aquí hay dos cosas: algo externo y algo interno. Generalmente cuidamos lo externo, pero descuidamos lo pequeño, lo interno, lo del corazón. Estas tres cosas, la justicia, la fidelidad y la misericordia, tienen que ver con el corazón, tienen que ver con el interior. ¿Cuántas veces nos arreglamos bien por fuera, pero por dentro, hermanos, estamos completamente desarreglados? ¿Cuántas veces aparentemente estamos arreglados por dentro, pero qué desarreglados estamos por fuera? Y decimos, ¿verdad? Es que es mejor estar bien por dentro que por fuera. Pero eso es un error, porque cuando hay una persona que está bien por dentro, hermanos, está bien por fuera. La alegría del corazón hermosea el rostro. Así es que nosotros tenemos que ser de aquellos que atiende lo pequeño y también atiende a lo grande. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros arreglamos la fachada de la casa, pero adentro de la casa es un problema? Es un problema. ¿Cuántas veces nosotros arreglamos adentro, pero afuera le dejamos pues hecho realmente un desorden, un desastre? ¿No nos estamos dando cuenta que en el cuidado de lo grande y lo pequeño está el bienestar y está nuestro testimonio para las demás personas? Así es que en esta mañana les animo, les incentivo, por favor, no dejen, no descuiden lo pequeño y lo grande. Hay ocasiones en que nosotros hacemos cosas grandes, pero en el reino de los cielos son pequeñas. Hay en otras ocasiones que hacemos cosas pequeñas, pero en el reino de los cielos, hermanos, eso es grande. Eso es grande. Por ejemplo, miren lo que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo. Él miraba lo grande en lo pequeño y Él miraba lo pequeño en lo grande. Los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, mira qué hermoso templo nos ha construido el Imperio Romano. Tiene unas piedras, unas rocas enormes. Se ve precioso. Pero el Señor Jesucristo viene y dice: no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. ¿Cuántas veces levantamos una empresa hermosa, levantamos un nombre, pero el Señor dice: eso en el reino de los cielos no sirve? Lo que sirve es lo siguiente. En una ocasión, una mujer se atreve. ¿Qué mujer tan desafiante? Una mujer se atreve a competir contra los ricos de esa época. Las personas ricas llevaban sus ofrendas delante del Señor y las dejaban allí. Y el Señor Jesús tenía una virtud, la virtud de la observación. Él estaba observando de lejos y de pronto, en medio de todas aquellas personas pudientes de esa época que llevaban muchas cosas, se levanta una mujer y lleva, hermanos, una monedita. Una monedita. Y el Señor Jesús dijo:
esta mujer dio más que todo el resto. ¿Por qué dio más? Porque el Señor estaba mirando el corazón, hermanos, lo interno, lo pequeño a lo cual nosotros a veces descuidamos y no lo tratamos de la manera correcta. Queremos levantar un hogar, pero con un corazón enfermo. Queremos levantar una empresa, pero con dolor en el corazón. Y esa es la razón por la que aquello se viene abajo, porque como el corazón no está fuerte, cuando usted le pone allí el peso de un hogar, usted le pone allí el peso de la responsabilidad, eso se va a venir abajo y todo es por el corazón. Jesús ve el corazón de esta mujer y viene y dice, porque esta mujer dio de lo que dependía su vida. Mas los otros dan de aquello que les sobra. Usted va a decir, pastor, yo no tengo nada que me sobra. Pero tal vez usted ha hecho esto. Usted da algo que no es bueno para usted. No da algo, pero usted da lo que no es bueno para usted. ¿Y qué le hace pensar que lo que no es bueno para usted va a ser bueno para otro? ¿Qué le hace pensar aquello? Usted está dando de lo que le sobra. Debemos de dar de aquello que depende de nuestra vida. Esa es la manera de hacer y debemos de cuidar el corazón, debemos de cuidar realmente la intención con la que nosotros lo hacemos. Hermanos, yo debo de decir que a veces aquí en la iglesia hemos recibido o nos han donado cosas que hemos tenido que luego simplemente, hermanos, invertir. Realmente no es una inversión, eso es pérdida porque nos lleva a luego cancelar o contratar un camión que venga y lleve todas esas cosas porque realmente, hermanos, no sirven. Debemos de cuidar lo pequeño y también debemos de cuidar lo grande. Debemos de cuidar también lo grande. El Señor Jesucristo también ve lo pequeño cuando en una ocasión viene y dice, ¿no? Él dice, la importancia de dar un vaso de agua a estos pequeñitos. ¿Recuerdan? Y Él dice, aquello no va a pasar desapercibido en el reino de los cielos. Un vaso de agua. Y la palabra del Señor dice que es mejor, hermanos, un vaso de agua donde hay amor que un rico jugo de mora con guanábana donde hay discordia. Los que hemos probado esa combinación de mora y guanábana, es rica, hermanos. Es rico esa combinación. Cuando tengo la oportunidad, sí me he servido uno de esos, pero hay que ver el ambiente. La palabra del Señor dice que es mejor comer poco, lo pobre, que un banquete, hermanos, donde hay discordias, donde hay peleas. ¿Cuántas veces las parejas se van de vacaciones? Se van lejos y son unas vacaciones accidentadas, problemáticas, desde que están saliendo de la casa hasta cuando regresan. ¿Y cuántas veces vamos a un lugar sencillo, tranquilo y se disfruta mucho más? El Señor pone atención en aquellas cosas que son pequeñas en la tierra, pero grandes en la eternidad. ¿Cómo se logra obtener el cielo? En una ocasión los discípulos estaban discutiendo y le decían, maestro, ¿quién es el mayor? Y viene Jesús, toma un niño. Ay, me encantaría haber sido ese niño. ¿A usted también? Ay, yo me lo imagino que Jesús lo toma y lo siente en su regazo. Y viene y le dice, pues cualquiera que sea como uno de estos niños es el que merece entrar en el reino de los cielos. Pues si ustedes no se convierten como un niño, no van a poder entrar. Lo sencillo, pero qué profundo. Lo pequeño, pero en el reino de los cielos es grande. Pero lo que nosotros consideramos aquí como grande, hermanos, en el reino de los cielos es pequeño. Por favor, preste atención a aquello.
Si usted dice que es una persona de buen corazón, pues tiene que demostrarlo con lo externo. Pero si usted dice que es una buena persona por lo externo, el desafío que tenemos es demostrarlo con nuestros frutos, con aquello que no se habla, sino con aquello que se muestra y que se ve. Así es que atienda a lo pequeño y también atienda a lo grande, y déjeme decirle que esto es muy, muy importante, porque de esto depende nuestra vida. De esto depende, hermanos, nuestro destino eterno. Miren que luego el Señor Jesucristo en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, Él viene y Él refiere palabras que sí las decía de vez en cuando. Mateo 22:33 dice, serpientes, les dice a estos hombres, camada de víboras. Ahí yo no quisiera haber estado. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar de la condición del infierno? Hermanos, nos estamos jugando la vida en lo pequeño y también en lo grande. Nuestro destino eterno está en nuestro corazón. ¿En cómo está nuestro corazón? Hermanos, es bueno limpiar el vaso por fuera, pero también por dentro. Es bueno limpiar el vaso por fuera, pero también por dentro. Hermanos, es bueno pintar la casa. Hermanos, eso es bueno, pero mucho mejor es si en tu casa, en tu corazón, no hay muertos. Porque Jesús le dijo a estos hombres, sepulcros blanqueados. Oiga, y esto me hizo acordar la práctica que se hace en nuestra época, decía, enfinados. ¿Sí saben esa época de, verdad que sí, no? Finados. El día de los difuntos, ¿ya? O mejor, ahora ya nos están lavando la mente en el feriado de noviembre que va junto con la independencia de Cuenca. Ahí sí saben todos, ¿verdad? ¿Cuáles finados? Pero yo recuerdo que en esa época, pues allá en mi tierra decían, oh, es finados. ¿Saben lo que la gente hace aún? Compra pintura, va a la tumba que nunca ha ido durante todo el año, quita toda la maleza, el monte que está allí, y ¿sabe lo que hace? Pinta la lápida, pinta la tumba. Por eso es que Jesús, qué hermoso, Jesús no sabía del feriado de finados. En esa época no había, pero Él ya dijo, sepulcros blanqueados. Blanquean la tumba, pero por dentro están llenos de huesos y de podredumbre. Oh, hermanos, por eso de esto depende nuestra eternidad. Depende de nuestra eternidad. La palabra del Señor, hermanos, es para cumplirla. Tú no puedes pasar por alto esos mandamientos chiquitos, esos mandamientos pequeños, no los puedes descuidar. Puedes ser un buen trabajador, pero puedes ser un buen mentiroso. Puedes ser un buen proveedor, ay sí, pero puedes ser un buen infiel. Cuida lo pequeño y cuida también lo grande. No te olvides de aquello, no te olvides de aquello. Pero en segundo lugar hay otra cosa que también debemos de cuidar. Hermanos, cuidar el propósito. Tienes que atender el propósito, atiende el propósito. Y para esto vamos a hablar en la escritura de este pasaje de Mateo 24, el versículo del 45 al 47, cuando el Señor Jesús está hablando de su venida en el capítulo 24 y comienza a comparar el reino de los cielos. Y en una comparación del reino de los cielos, habla de esta historia de un señor, de un patrón que se fue lejos. Él se fue lejos y dejó encargado a uno de sus siervos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Me encantan estas dos virtudes. Siervo fiel y siervo prudente. No es cualquiera. Y yo creo que todos los que estamos aquí, y hablo por fe y no por vista, somos fieles y prudentes.
Muy bien, ya escuché esos amenes. Por eso dije por fe y no por vista. Estas dos características de estos siervos tienen que llamarnos la atención. Fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles, hermanos, el propósito es sencillo, el propósito no es complicado, el propósito no es que seas médico, arquitecto, mecánico, lo que tú quieras. Esa es tu profesión y bien está que la termines y que llegues hasta donde más puedas, pero nunca puedes olvidarte del propósito. ¿Saben cuál es el propósito? El propósito está aquí, dice, para darles la comida a su debido tiempo. El propósito es sustentar, el propósito es alimentar, el propósito es cumplir con ellos. Y luego dice, dichoso el siervo que cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. El propósito no es complicado. El propósito, hermanos, es sencillo, ser un siervo fiel y prudente, y lo único que debemos hacer es dar alimento. Miren, hermanos, el propósito de la iglesia es llevar a muchas personas a la eternidad. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra esencia. ¿Estamos llevando personas a la eternidad? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Permítanme compartirle otra experiencia cuando yo era pequeño, hermanos. Ay, sí, las conversaciones entre nosotros cuando teníamos 5 años, 8 años. Oigan, los niños también conversamos. Ya me hice niño. Los niños conversan. Yo recuerdo esa conversación de niños y nuestra conversación no era, ¿y qué teléfono te han regalado? ¿Qué iPad tienes? ¿Qué iPhone tienes? ¿Tienes el 15, el X, el 12, el 13? ¿Qué zapatos te compraron? ¿Unos Jordan? ¿Unos Converse? ¿Unos Nike? ¿Unos Adidas? ¿O unos Venus? No, esa no era nuestra conversación. Yo recuerdo una conversación donde nuestra conversación era, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Oiga, qué hermosa pregunta. Y de pronto por allí algunos decían, yo lo recibí cuando tenía 5 años, me refiero. Lo recibí cuando tenía 7 años. O yo lo recibí cuando tenía 9. ¿Saben hacia dónde quiero llevarles? Que si ahora nosotros le preguntamos a nuestros hijos o les preguntamos a las personas que vienen a la iglesia y les decimos, ¿cuándo aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? No saben. Ellos vienen y dicen, pero si yo vengo a la iglesia desde que tengo memoria. Pero eso no es conversión. No te estoy preguntando desde cuándo estás viniendo a la iglesia. Te estoy preguntando cuándo Jesucristo entró a tu vida y cuándo le hiciste a Él tu Señor y tu Salvador. Ahora los padres vienen y traen esa responsabilidad a la iglesia y dicen, bueno, seguramente en la iglesia lo van a evangelizar. Y la iglesia viene y dice, bueno, esa no es nuestra tarea, esa es la tarea de los padres, así que seguramente es creyente. Pero realmente no es trigo, de pronto es cizaña. ¿Hacia dónde también les quiero llevar con esto que les cuento? Porque cuando hay un niño que dice, yo recibí a Cristo a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, es porque hay padres que cumplieron su propósito. Están llevando a ese niño a la eternidad, lo están llevando hacia Jesús, lo están llevando a conocerle a Él. Tienes que empezar en tu hogar. Quieres ser pastor, quieres ser misionero, quieres ser ministro, quieres ser alguien grande, tienes que empezar pequeño. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa y yo compartía esto ayer en el taller de membresía. Yo recuerdo que en una ocasión yo soy el último, soy el número 7 de los 7 hijos de mis padres. Y yo recuerdo que en una ocasión fui allá con mi esposa y le dije, mi amor,
el Señor pone en mi corazón que yo tengo que irles a hablar de Cristo a mis hermanos. Ellos necesitan escuchar de Dios, ellos necesitan hacerlo. Así es que como yo en esa época tomaba vacaciones para Año Nuevo, me fui un Año Nuevo a pasar allá con ellos. Hermanos, compramos un pavito, lo hicimos allí en un horno, hermanos, que ni para qué le cuento, pero invité a todos mis hermanos, comimos rico y luego después de la comida yo les dije, yo estoy aquí porque Dios ha puesto en mi corazón de que ustedes necesitan a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y con todos mis hermanos que estaban allí comencé a decirles, hermano, yo te amo y no te quiero ver en el infierno. Hermano, yo quiero que tú estés conmigo allá en la eternidad. Jesucristo murió por ti, Él quiere salvar tu vida. Lo único que tienes que hacer es, tienes que confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, porque ese es el propósito nuestro, proclamar el Evangelio. Atiende el propósito es sencillo, el propósito es dar alimento, ese es tu propósito. Pero hay muchas personas que hacen lo siguiente, ven que Jesucristo aún no viene, el Señor no viene. Y como no viene, entonces empiezas a descuidar tu propósito. Porque vienen problemas, porque vienen dificultades, porque el Señor tarda su promesa, te desanimas, te desalientas y en lugar de hablar fe, hablas problemas. En lugar de hablar de Cristo, vienes y te pareces a los demás. Cuando tú eres luz y tú no eres oscuridad. Así es que quiero animarte para que tú atiendas el propósito para tu vida. Empieces a hablar de Cristo y sé que aquí algunos me van a decir, pastor, pero usted no sabe dónde yo trabajo. Usted no sabe cómo es fulano, sultano, mengano. Yo le hablo de Jesús y se transforma. Miren, hermanos, usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Y la luz no se puede ocultar. Cuando usted no habla, déjeme decirle que el Señor empieza a hablar a través de su vida. En una ocasión le dijeron a Jesús, mira, ¿no estás escuchando cómo están diciendo estos niños? ¿Cómo están alabando? ¿Cómo están adorando? ¿No estás escuchando? Envíales, diles que callen. Y Jesús viene y les dice, bueno, si yo los hago callar, entonces las piedras van a hablar. Entonces, hermanos, su vida tiene que hablar. Su testimonio tiene que hablar. Atiende el propósito, atiende el propósito. Si vienen dificultades, si vienen problemas, no hay por qué detenerse. Debes ponerte en movimiento, debes levantarte y debes marchar. Atiende el propósito de tu vida. Eso es lo que debemos hacer. Dios no tiene agentes secretos. A algunos les encanta ser el agente 007. Jamás dicen quiénes son. Jamás dicen soy creyente, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? Te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que se avergüence de mí en esta tierra, yo también me avergonzaré de él allá en la eternidad. Atiende tu propósito. Tienes que atenderlo con urgencia. Pero pastor, yo no sé hablar. Yo sé que sí sabes hablar. Ayer creo que jugó la liga aquí. ¿Verdad? Y con otro más jugó acá. Y yo escuchaba que gritaba, porque estaba aquí en la iglesia a esa hora, que gritaban gol. No sé quién metió gol. ¿Quién ganó, hermanos? ¿Quién ganó? Bueno, no me quieren decir, pero hacia donde voy con este ejemplo es que usted sí sabe hablar, porque si yo le sigo hablando de esto que no lo vi, usted me va a narrar la historia, quién metió el gol, en qué minuto, en qué hora. ¿Por qué no hablas así mismo de Cristo? Que Él murió en el Gólgota, Él murió por tus pecados, Él se entregó para que tú seas salvo. Entonces cumplir el propósito es sencillo. Es sencillo. Cumple el propósito,
cumple el propósito. Si estás teniendo problemas y dificultades, no les prestes atención, porque déjame decirte que solamente es parte del proceso para lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira, eso fue lo que le pasó a Job. Después de la enfermedad, después de la muerte, después de todo lo que él vivió, la palabra del Señor dice que Job terminó de esta manera. Job 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Me encanta esta palabra. Lo hizo prosperar de nuevo. Eso significa que la primera prosperidad era de Dios y la segunda también. Y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Así es que ánimo, no te detengas, no te detengas. Y en tercer lugar, hermanos, hay otra cosa más que hay que atender. Atiende el aceite. Porque es una historia. Le puse atiende el aceite por una historia nada más. La palabra del Señor nos habla acerca de esta historia. De 2 tipos de personas. Unas personas que eran prudentes, otras personas que eran insensatas. Y usted y yo somos prudentes. Eso, muy bien, Julio. Somos prudentes, somos prudentes. ¿Saben que en esta semana me pasó algo? Bueno, hace unas 2 semanas mandé el vehículo a que le hagan un chequeo, hermanos. Como usted. Nosotros somos gente común, hermano, nosotros también hacemos lo mismo que usted. Así que con mi esposa le mandamos a hacer el chequeo. Cuando nos entregaron el vehículo, nos lo entregaron muy bien. Pero uno se acostumbra y uno se adapta a los sonidos del auto. Créame que sí. Hay algunos que no, pero en la mayoría sí. Con mi esposa, luego después de un par de semanas, nos dimos cuenta que el vehículo tenía un sonido medio extraño, medio raro. ¿Qué hicimos? Lo mandamos otra vez a la mecánica para que lo arreglen. ¿Cuántas cosas hay mal en nuestra vida? Escuchamos que rechina, escuchamos que hace bulla, escuchamos que no nos deja en paz, no nos deja en tranquilidad y no somos lo suficientemente prudentes como para tratar ese tema. Estas mujeres de quien voy a hablar, porque son mujeres, eran prudentes unas y otras eran no tan prudentes. La palabra del Señor dice en Mateo 25 del 3 al 4 que eran mujeres que tenían una particularidad, eran mujeres, pues dice la palabra del Señor, vírgenes, puras. Y hay unas insensatas que la describen en el verso 3 de Mateo 25. Las insensatas, dice, llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Aquí está clarito. Hermanos, de nada sirve tener la lámpara y no tener aceite. Estas mujeres tenían la lámpara, pero no tenían suficiente aceite, porque sí tenían aceite en la lámpara. Pero las prudentes se diferencian de las otras porque llevan la lámpara, tienen aceite en la lámpara, pero llevan vasijas. Qué sabias estas mujeres, ¿no? Ellas vienen y dicen, por si acaso, por si acaso. Atiende lo que el Señor te ha dado. En algunas ocasiones el aceite lo utilizamos como símbolo del Espíritu Santo. Pero permíteme aquí hablar no del aceite como el Espíritu Santo. Como aquí esta historia no dice que es el Espíritu Santo, nos da para darle también este simbolismo, carácter. El aceite simboliza el carácter con el cual tú brillas. Hay algunas personas que dicen es que yo tengo un carácter fuerte, porque son los que más pelean, porque son los que más gritan, porque cuando llegan a la casa patean la puerta y dices que mi carácter fuerte. Te tengo una noticia, tu carácter es débil. Porque la persona de carácter fuerte se domina a sí mismo. Más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Más vale el que se domina a sí mismo que el que tiene grandes empresas
Oigan, hay personas de mal carácter y que se cree que son exitosos porque cómo le va bien en sus negocios. Eso no es ser exitoso. Carácter. Debes tener carácter. Y dentro de este carácter, mi querido hermano y querido joven, aquí quiero hablar a los jóvenes. Dentro de ese tener carácter, tienes que tener la fortaleza para poder decir no. Mira lo que sucedió. En Mateo 25 del 8 al 9 llega el novio y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite. Quiero destacar aquí la palabra un poco. Dennos un poco de su aceite. ¿Cuántas veces tú das un poco de ti? ¿Cuántas veces caes en la trampa de dar un poco de lo que no debes dar? En ti hay unción, en ti hay carácter divino y tú no deberías de entregarlo a nadie. Pero solamente es un ratito nada más. Pero solamente es este pequeño favor nada más. Pero solamente es un ratito, solamente es una noche. Solamente pon tu firma y nada más. Cuando tú tienes carácter, tienes que decir no. La palabra del Señor dice en el versículo 9, no respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Tienes que aprender a decir no. Ay, pero es que me van a ver raro. Pero es que van a creer que soy exagerado, es que me van a ver como si soy egoísta. Perdóname, pero muchas personas quieren brillar con tu luz. Hay muchas personas que quieren tener lo que tú tienes, pero no quieren pagar el precio porque tú has pagado para tener aquello. Entonces ellos llevan aceite en su lámpara, pero llega un momento en que ese aceite no les alcanza y van y dicen, dame un poquito de tu aceite. Tú eres creyente, pues tú eres una buena persona, dame un poquito de lo que tienes. Y cuando tú le dices no, ellos dicen, qué egoísta que eres. Pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Tú tienes que dar, tienes que cuidar lo que el Señor te ha dado. Tienes que cuidar tu santidad, tienes que cuidar tu pureza, tienes que cuidar lo que tú eres. Por tal razón se te es permitido decir que no. Se te es permitido decir no. No voy a este lugar, no voy a este sitio. Usted, hijito, simplemente siga nomás. Yo no soy algo que se pueda usar para después desechar. Jóvenes, por favor, escuchen. Tienes que cuidar lo único que tienes. Y lo único que tienes es ese carácter que Dios te ha dado. Pureza, integridad, santidad. Es lo que tú tienes que hacer. Hermanos, por favor, atiende el aceite. Atiende aquello que tú tienes adentro. Y aquí cobra sentido, hermanos, el por qué como iglesia estamos haciendo lo siguiente. Es sencillo, no es nada del otro mundo. El año anterior le llamábamos el viaje, usted recordará. Y la pregunta que le hacíamos era lo siguiente: ¿estás en el viaje? Este año le cambiamos de nombre. Este año le pusimos consagrados. Y la pregunta es, y lo hacemos con toda intención, ¿estás en el consagrado? Lo que estamos diciendo es, ¿estás cuidando el aceite? ¿Estás en el consagrado? Porque la palabra del Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y usted me va a decir, pastor, pero yo no tengo quien me enseñe. Usted me va a decir que necesita un coach. Usted me va a decir, pero yo necesito un maestro. Generalmente yo escucho YouTube, pongo canciones
Yo pongo, mientras estoy meditando, trabajando, pongo canciones con sentido, con propósito. Cuando no le encuentro sentido a la letra de una canción, por mucha bonita melodía que tenga, yo pongo música instrumental de himnos. Hay unos hermosos. Oiga, pero hay una persona que cada vez que se me termina la canción me sale. Es un abogado. Es un abogado y me sale con que si usted es ciudadano ecuatoriano, ya saben quién es, ¿verdad? Y saben que el otro día, ¿por qué les estoy llevando hacia allá? Porque el otro día ya me cambió a otra persona y viene y me sale con que yo quiero ser tu coach. Yo quiero ser tu coach por una semana y gratis. Te quiero enseñar las 4 fórmulas de éxito para prosperar. Digo, ay, válgame Dios. Pero yo en esta mañana quiero decirle que aquí hay 66 libros de la palabra que nos enseñan a prosperar. ¿Quieres pagar tanto dinero para que alguien te diga qué tienes que hacer cuando tú tienes al Maestro por excelencia, al Espíritu Santo, el cual el Señor dijo, no os dejaré huérfanos? He aquí les voy a dejar otro, me encanta esa palabra, otro, porque significa otro igual a mí, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el cual les enseñará y les recordará todo lo que les he hablado. ¿Está en el Consagrados? No me responda. Pero a toda consejería que mi esposa y yo atendemos, le decimos, ¿estás en el Consagrados? Y lo hacemos con completa intención. Porque la palabra de Dios nos separa. Atiende el aceite. Atiende aquello que el Señor te ha dado. Y el resto simplemente es una añadidura. Nada más. Nada más. La palabra del Señor dice acerca de Job en el capítulo 1, el versículo 1. Viene y dice el Señor, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. ¿Qué te parece si pones tu nombre? Este se llamaba Javier. Este se llamaba Alexandra. Este se llamaba Herman. Este se llamaba Camilo. ¿Por qué no pone usted su nombre? Si usted quiere poner su nombre allí, hoy yo lo desafío para que usted empiece a prestar atención en estas 3 cosas. En lo pequeño y en lo grande. Que usted preste atención en su propósito. Y que usted preste atención a aquello que Dios ha puesto en su corazón. Ese aceite, ese carácter de Dios. ¿Me acompaña a orar? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde ya. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nunca deja de ser. Tu palabra, Señor, siempre nos lleva de victoria en victoria. Y tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva de gloria en gloria. Padre amado, delante de ti están nuestras vidas. Y Padre eterno, rogamos para que seas tú, Señor, ayudándonos. Porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Padre amado, que necesitamos atender lo pequeño y también lo grande. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a practicar aquellas cosas grandes, pero también aquellas cosas pequeñas. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo. Espíritu Santo, ayúdame. En este día, Señor, yo quiero ser uno de aquellos, Señor, que son íntegros, intachables, que te temen a ti y que viven apartados del mal. Señor, en el nombre de Jesús clamamos por tu Santo Espíritu para que nos ayudes. Señor, que el propósito que tú has dado, Señor, a nuestra vida, Padre, comience nuevamente a encenderse.
Necesitamos llevar, Señor amado, el mensaje. Necesitamos, Señor, dar el sustento, la palabra viva, la palabra que salva, la palabra que rescata, la palabra que sostiene. Señor, que el propósito para nosotros sea claro en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos que aquello que tú nos has dado, Señor, Padre amado, permanezca. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a ser de aquellos, Señor, que cuidan lo que les has dado. Ayúdanos, Señor, para cuidar nuestra alma, para cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro espíritu. Señor eterno, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor amado, por la palabra. Gracias, Padre, por el Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo.